desde el Salón Auditorio, el doctor Alejandro Peralta, que es el neurólogo y como miembro de la Sociedad de Neurología. Yo quisiera que dé unas palabras iniciales para poder empezar ya esta teleconferencia. Doctor Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Gusto en escucharlo. ¿Es posible que nos hubiéramos visto en algún congreso? Muy probable. De cualquier manera, hago el agradecimiento público de parte del hospital por su buena disposición, y eso marca el carácter altruista de un neurólogo de altura. Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo que voy a compartir hoy con ustedes es una información mayormente básica para que todo tipo de médico que en algún momento interactúe con el paciente de Parkinson pues pueda reconocer cuáles son los síntomas de la enfermedad y pues tenga una idea al menos básica de cuáles son los tratamientos que se le ofrece a un paciente con la enfermedad de Parkinson. Los objetivos de la presentación es describir cuáles son las terapias disponibles para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Vamos a discutir también algunos de los efectos secundarios de mayor interés cuando uno trata el paciente de Parkinson. Vamos a hablar sobre la incidencia y manifestación de un efecto secundario que se puede ver con el tratamiento de la enfermedad de Parkinson y la terapia dopaminérgica, que son el desorden de impulsividad. Vamos a hablar cómo establecer un plan de acción en caso de que el paciente desarrolle algún efecto secundario, y luego de eso vamos a tener una charla corta sobre cuáles son los procedimientos invasivos que hay disponibles para la enfermedad de Parkinson. Lo que voy a hacer es que voy a comenzar con algunos casos. El caso número 1 es un paciente varón de 59 años de edad, de profesión mecánico, y es el dueño de su taller, supervisa a otros 4 empleados, tiene 3 hijos, el menor acaba de comenzar la universidad, y el paciente se presenta con temblor leve en la mano derecha, disminución de la dexteridad en la extremidad superior derecha, y este paciente desea continuar trabajando, pues él es el ingreso principal de la casa. El caso número 2 es un paciente varón de 63 años, izquierdo, profesor de ingeniería, sufre de la enfermedad de Parkinson por algunos 4 años y presenta síntomas al fin de dosis tomando carbidopa levodopa, 1,5 tabletas 4 veces al día. Las mañanas él se queja de que son algo difíciles, pues se siente en el estado off, que es cuando el estado aquel donde el medicamento no está funcionando, y el paciente desea una terapia que le ayude a mantenerse en el estado on, que es aquel estado donde el medicamento está funcionando, sin añadir complejidad al régimen de los medicamentos. Y el caso número 3 es una paciente femenina, 63 años, enfermedad de Parkinson por unos 3 años, está tomando pramipexol 1 miligramo 3 veces al día con mejoría motora. Bueno, vamos a comenzar el video nuevamente, porque este video es muy importante. Este video nuevamente presenta un paciente que nunca ha sido tratado con levodopa. Y esto es un video de los años 60, cuando la levodopa estaba todavía en proceso de estudios clínicos. Y aquí lo que vemos es el paciente tratando de ponerse de pie. Vemos la lentitud extrema que presenta el paciente. Y ahora que se pone completamente de pie, vamos a ver la postura normal que presenta el paciente, la postura jorobada. Y cuando trata de caminar, el paciente tiene las rodillas en flexión. Y vemos que la señora se para frente al paciente. Y el motivo de eso es que el paciente pues se puede caer, por lo tanto tiene que pararse de frente, el fenómeno de festinación.
Y aquí vemos el temblor clásico que se puede ver en un paciente con la enfermedad de Parkinson. El temblor, y muy importante, el temblor es asimétrico. Siempre un lado del cuerpo va a estar más afectado que el otro lado del cuerpo. Aunque ambos lados pueden estar afectados, un lado siempre va a estar más afectado que el otro. Y aquí el paciente está tratando de tocarse los dedos de un lado a otro. Obviamente vemos la dificultad y vemos la postura normal, o sea, vemos el temblor al descanso con alguna postura distónica también en la mano. Esto es una posición clásica que se ve en el paciente de la enfermedad de Parkinson. Entonces ahora el paciente está haciendo la maniobra de dedo-nariz, dedo-nariz, y vemos que aunque el temblor principal de Parkinson es al descanso, vemos que también en postura y en acción algunos pacientes presentan síntomas. Y ahora vamos a ver el paciente luego del tratamiento con la levodopa. Un cambio extremo para el paciente. Ya el paciente se puede poner de pie. Aunque no está completamente normal, su postura ha mejorado. Vemos que todavía el paciente presenta disminución en el movimiento del brazo cuando camina, pero vemos que ha experimentado un temblor, una mejoría en el temblor bastante significativa, y la bradiquinesia ha mejorado bastante. Cuando hablamos de la enfermedad de Parkinson, lo primero que hablamos es de la progresión de la enfermedad de Parkinson. ¿Me podría decir si tiene el slide que dice progresión de la enfermedad de Parkinson? Sí, perfecto, lo estamos recepcionando bien ahora. Ahora sí estamos. Bueno, vamos a quedarnos así para no tener más ningún problema. Cuando hablamos de la enfermedad de Parkinson, generalmente lo que nos viene a la mente es un paciente con temblor, la postura jorobada, dificultad al caminar, la rigidez. Pero la enfermedad de Parkinson es un espectro, y hay un periodo prodromal donde el paciente comienza a experimentar algunos de los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Y ahora lo que voy a hacer una pausa, porque es que en Parkinson hay dos cosas que son muy importantes. Una es que nosotros siempre vemos los síntomas motores, el temblor, la rigidez, la dificultad al caminar que el paciente tiene. Podemos observar los problemas en el balance, pero también el Parkinson tiene un número de síntomas no motores, cosas que no vemos pero que el paciente experimenta. Y los pacientes pueden comenzar a tener estos síntomas 20, 25 años de que finalmente la enfermedad comience a mostrar los síntomas motores. Por ejemplo, dificultad del sentido del olfato, estreñimiento, algunos problemas con control de la vejiga. Los pacientes pueden comenzar a presentar el clásico síntoma del RBD, del desorden del sueño REM, donde el paciente básicamente está actuando los sueños que el paciente tiene. Y por lo general estos sueños son unos sueños que son bastante activos. Muchas veces el paciente está teniendo un argumento, tienen algún elemento de irritabilidad o violencia, y los pacientes pues van a experimentar estos síntomas hasta el día que llegue ese primer síntoma motor, que como les había comentado, siempre comienza en un lado del cuerpo. Se puede presentar con el temblor, la rigidez o la lentitud, la cinesia. Y el paciente va a seguir progresando hasta que los síntomas se van a ver en ambas partes del cuerpo, pero siempre una parte del cuerpo más que el otro. Y luego de eso, en unos 5 a 10 años, comienza a desarrollar problemas del balance. Luego de eso, las caídas y los problemas cognitivos, hasta que eventualmente llega al periodo donde el paciente pues podría desarrollar demencia, y depende de una silla de rueda, o el paciente puede permanecer encamado. Por lo tanto, cuando vamos a hacer el diagnóstico, y esto es algo que es crítico antes de entrar al tratamiento, tenemos un criterio que nos ayuda a hacer el diagnóstico correctamente y más acertadamente. No todo lo que parece Parkinson es la enfermedad de Parkinson, pero lo primero que hacemos es definir si el paciente es
parkinsoniano. Y cuando decimos que el paciente está parkinsoniano, lo que nos referimos es que el paciente tiene bradicinesia, que es la lentitud, además de uno de los próximos síntomas, que sería la rigidez muscular, el temblor al descanso de unos 4 a 6 Hz, o inestabilidad postural que no está causada por algún problema visual, vestibular, cerebral o propioceptivo. Por lo tanto, todos los pacientes que tienen Parkinson tienen que mostrar esa lentitud más uno de los próximos, de los otros síntomas, como la rigidez, el temblor o la inestabilidad postural. Lo que hace algo muy interesante. Todos siempre pensamos que la enfermedad de Parkinson, todos los pacientes tienen que tener algún temblor, pero de acuerdo a esta definición, un paciente puede tener Parkinson sin tener que presentar el temblor necesariamente. Y de hecho, esos son los pacientes que vienen a conocerse como los pacientes acinéticos rígidos, el Parkinson acinético rígido, donde la presentación principal es esa misma, rigidez y lentitud en el paciente sin predominancia de los temblores. Luego de eso comenzamos a hablar de los criterios de exclusión. Por ejemplo, algunos pacientes, si tienen un historial de apoplejía o de derrames cerebrales con una progresión escalonada de los síntomas parkinsonianos, en ese caso sugiere que probablemente el paciente esté sufriendo de un parkinsonismo vascular. Si el paciente tiene un historial de traumas cerebral repetido, encefalitis, crisis oculogíricas o algún otro síntoma que generalmente se ven luego de exposición a medicamentos psiquiátricos. Si el paciente está tomando algún neuroléptico al inicio de los síntomas, siempre hay que pensar que el neuroléptico puede ser la causa. Ahora, el próximo es más de un familiar afectado con la enfermedad. Obviamente ya sabemos que hay casos de Parkinson que corren en la familia y que hay algunos genes que se conoce que están asociados con desarrollar la enfermedad de Parkinson. Obviamente esto es uno de estos criterios que siempre hay que tomar con cuidado. Un paciente que tiene síntomas estrictamente unilateral por más de 3 años, pues obviamente causa un poco de duda si estamos lidiando con Parkinson o no. Pacientes con perlesía supranuclear progresiva, obviamente sugiere que pueda ser la condición del PSP, del Progressive Supranuclear Palsy. Pacientes con síntomas y signos cerebrales, pacientes con envolvimiento del sistema autonómico, sugiere que estamos lidiando más con un paciente con atrofia multisistémica. Aquellos pacientes que tienen demencia temprana sugieren que podrían tener, con desórdenes del lenguaje y el praxis, sugieren que pueda ser un paciente con degeneración córtico-basal. Pacientes con un Babinski positivo, nuevamente, esto es otro de los criterios que para mí lo tomo con mucho cuidado, porque obviamente el paciente puede tener un Babinski positivo por algún motivo u otro. Para mí no es un criterio de exclusión definitivo. Y pues pacientes con historial de tumor cerebral o de hidrocefalia. Otros criterios que sugieren que estamos lidiando con la enfermedad de Parkinson: un comienzo unilateral con temblor al descanso presente, el desorden es progresivo. El paciente, aunque ambos lados del cuerpo se afectan, hay una asimetría persistente en el lado donde comenzó la enfermedad por lo general. Los pacientes demuestran una excelente respuesta a la epilepsia. Obviamente a través del tiempo pueden desarrollar las disquinesias o la corea inducida por levodopa. La respuesta a levodopa generalmente dura más de 5 años y el curso de la enfermedad es de más de 10 años. Estos pacientes suelen tener una expectativa de vida bastante larga. Nuevamente los criterios para el diagnóstico de Parkinson: la
La bradicinesia nos estamos refiriendo a lentitud, y para examinar el paciente, básicamente le podemos pedir al paciente que abra y cierre la mano repetidamente y rápidamente, y pues uno puede comparar el paciente con el examinador. La rigidez se evalúa en movimientos pasivos en extremidades grandes, por ejemplo en el codo, en algunos casos en la muñeca se puede evaluar el paciente. Y la rigidez es la típica rigidez, la resistencia, en Estados Unidos le llamamos de la tubería de plomo. Yo no dependo mucho del cogwheeling, porque el cogwheeling muchas veces se puede ver como resultado del temblor en la mano. Es una resistencia, como si fuera una tubería que está ofreciendo alguna resistencia. Y pues obviamente el temblor al descanso, que se puede ver cuando el paciente está descansando sin mover la extremidad. Y muchas veces yo lo que hago es que le pido al paciente que me diga los meses del año en reversa: diciembre, noviembre, octubre, septiembre, y esto pues obviamente causa una distracción, y entonces cuando eso sucede el paciente comienza a presentar el temblor. Y pues la inestabilidad postural, que es la pérdida de balance. Y para evaluar al paciente con este tipo de síntomas, lo que hacemos es que nos ponemos de pie detrás del paciente y levemente le damos un empujón en el área de los hombros, en los dos lados, y le decimos al paciente que puede tomar un paso o dos, que es lo que se considera normal. Si el paciente necesita tomar más de 2 pasos, obviamente ya decimos que el paciente tiene un problema de inestabilidad postural, y pues tenemos que ser muy cuidadosos haciendo esta prueba, porque los pacientes se pueden caer. ¿Okay? Vamos a seguir estos otros slides. Básicamente proveen más información sobre los criterios de inclusión y exclusión, y yo con mucho gusto los comparto con ustedes, pero voy a avanzar un poco más por el tiempo que perdimos por los problemas técnicos, para entonces ir a las terapias para la enfermedad de Parkinson. Pues obviamente vamos a comenzar ahora con el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, y la pregunta es: tengo un paciente, se presenta con un temblor asimétrico, tiene los síntomas de Parkinson, ¿qué voy a hacer con el paciente? ¿Cómo yo voy a tratar a ese paciente inmediatamente? Bueno, pues la primera terapia que pensamos que tenemos disponible para el paciente de Parkinson son los inhibidores de la monoamina oxidasa. Tenemos la rasagilina, tenemos la selegilina, tenemos la formulación del Zydis Selegilin, que básicamente es la selegilina en una fórmula sublingual, y recientemente se aprobó la safinamida, que es el último inhibidor de la monoamina oxidasa. Yo estuve envuelto, yo fui el investigador inicial global de la safinamida, y es un medicamento bien interesante porque además de mejorar los síntomas de la enfermedad de Parkinson, en los estudios preclínicos mostraba que tenía la posibilidad de funcionar como un antidepresivo y a la misma vez mejorar los síntomas cognitivos. Este medicamento, pues por la manera en que funciona la industria farmacéutica, estuvo en pausa por ciertos años, y eventualmente se fue aprobado y llegó a los Estados Unidos hace unos 2 o 3 meses. Le estamos dando uso clínico en este momento. ¿Debe todo paciente utilizar este medicamento? Bueno, esto es algo que está en discusión. Lo más importante de estos medicamentos, especialmente la rasagilina y la selegilina, es que mucha gente cree que estos medicamentos podrían retrasar el progreso de la enfermedad, que podrían tener algún efecto neuroprotector. Lo que sucede es que la data ha sido algo incompleta, algo conflictiva, por lo tanto nosotros no tenemos una solución, o sea, una respuesta de que esto funciona o no funciona. Mi sugerencia es, yo le digo a los pacientes, aquellos que quieren tener el último tratamiento y hacer todo lo posible en cuanto al tratamiento de la enfermedad, obviamente yo les digo, bueno, vamos a tratar la rasagilina o la selegilina, no vamos a perder nada,
Obviamente en los Estados Unidos, por ejemplo, el problema es que la razagilina no existe genérica y el costo es de unos $300 a $400 al mes, mientras la selegilina cuesta unos $25 o $30. La razagilina es solamente una vez al día, la selegilina es 2 veces al día. La razagilina en el laboratorio parece tener un efecto más poderoso desde el punto de vista neuroprotector. Yo siempre digo que si el costo de este medicamento fuera $5 al mes, probablemente yo se lo daría a todos mis pacientes con Parkinson por esa posibilidad de que podría retrasar el progreso de la enfermedad. Las próximas terapias que voy a comentar son los agonistas de dopamina. Y aquí tengo la lista de casi todos los medicamentos disponibles: ropinirola, pramipexol, rotigotina. La rotigotina es el Parcho, que el nombre de marca sería Neupro, la apomorfina y la bromocriptina y la cabergolina. En cuanto al Parkinson, básicamente nos enfocamos utilizando el ropinirol, pramipexol y la rotigotina. La apomorfina, muy interesante, es un medicamento inyectable. En los Estados Unidos se conoce como Apoquin, es una inyección que carga al paciente subcutánea, pero en Europa se utiliza como una bomba de infusión que el paciente utiliza 24 horas al día y parece tener muy buen resultado. Eso está en pruebas ahora mismo en los Estados Unidos. Ahora, ¿qué sucede con los agonistas de dopaminas? ¿Cuál es el cuidado que tenemos que tener? Los agonistas de dopamina están asociados a ciertos efectos secundarios que uno tiene que siempre discutir con el paciente. Uno de ellos es que pueden causar ataques de sueño, una somnolencia excesiva. El paciente puede estar manejando su carro, le tocó la luz roja, el paciente se detuvo y en el tiempo que tarda cambiar la luz roja, ya el paciente se quedó dormido en el volante. Yo tengo pacientes que están teniendo una conversación en un restaurante con algunas amistades y se pueden quedar dormidos, como se observa en un paciente con narcolepsia, que pueden quedar dormidos inmediatamente. También estos medicamentos pueden causar somnolencia excesiva, y el otro efecto secundario que tenemos que tener mucho cuidado son los desórdenes de impulsividad o compulsividad. Como le había comentado en el caso número 3, hace poco tuvo una paciente, la señora tenía 59 años, comenzó a participar de juegos de póker en la computadora y pues obviamente se apuesta con dinero de verdad, y la señora en un periodo de 3 meses perdió $50,000. Aquí hubo un grupo de abogados que estaba reuniendo un grupo de estos pacientes para realizar una demanda, y ella llamó para ser parte de la demanda a la compañía farmacéutica, y cuando se comunicó con el abogado, los abogados le dijeron que no había perdido suficiente dinero. Se pueden imaginar la cantidad de dinero que muchos pacientes han perdido en los juegos de azar. Otro tipo de compulsión que se ve, comiendo cosas dulces. Yo tengo pacientes que se comen medio galón de helado al día, básicamente. Gente que entraba al portal de eBay y la esposa viene y me dice: doctor, tiene que hacer algo con el paciente porque está comprando muchas linternas. Y para mí muchas linternas, yo pensaba 12, 13, 14, y cuando le pregunté al paciente tenía más de 400 linternas en la casa. O sea, toda la linterna que veía él la quería comprar. Y obviamente otro de los desórdenes de compulsión que se ve es hipersexualidad. Estos pacientes pueden tener 75, 80 años y desarrollan hipersexualidad, y el problema es que muchas veces no pueden completar el acto, lo que causa mucha confusión y enojo con la pareja por lo que está sucediendo. Eso puede ser bastante difícil. Obviamente uno le tiene que explicar al paciente que esto puede suceder para que él le deje saber qué es lo que está sucediendo y uno poder hacer el cambio.
La bromocriptina ya casi no se consigue en los Estados Unidos, solamente se consigue para el tratamiento de prolactinoma, pero no se utiliza en el Parkinson, y la cabergolina también, solamente se utiliza para el tratamiento de adenomas de las pituitarias. Otro tipo de terapia en Parkinson son los inhibidores de la catecol-metiltransferasa, que serían entacapone y tolcapone. Tolcapone es un medicamento que cuando salió al mercado era maravilloso, pero luego de eso, en un periodo de unos 6 a 8 meses luego del lanzamiento del medicamento, 3 a 4 pacientes murieron de un ataque fulminante hepático agudo. Y obviamente la FDA puso un pare a que se siguiera recetando el medicamento. Hoy día se consigue, pero es bastante complejo. Muchos médicos no entran a usar el medicamento por el riesgo posible. Pero la entacapona, que en Estados Unidos se llama Comtan, se utiliza frecuentemente, y es un medicamento que lo que hace es que extiende la duración de la dopamina en el cerebro por alguna media hora. Uno puede dar la levodopa con el entacapone. Es la única manera en que el medicamento funciona. Muchas veces veo muchos médicos que, tratando de hacer lo mejor para el paciente, le dan la entacapona sin la levodopa, y el medicamento de esa manera desafortunadamente no funciona. Entacapone se toma cada vez que se le da la carbidopa-levodopa. Otro tipo de medicamento que se utiliza son los antagonistas del receptor NMDA. Obviamente amantadina es el medicamento principal. Amantadina viene en una tableta, cápsula, pero también viene en una forma líquida. El uso principal de la amantadina en el tratamiento de Parkinson en mi práctica es el siguiente. Funciona muy bien como un agente antidisquinético. El paciente en las etapas avanzadas del Parkinson desarrolla disquinesias, la amantadina ayuda a disminuir esos síntomas. La otra utilización de la amantadina es que hay un grupo de pacientes que sienten que el congelamiento de la marcha, los ataques de freezing, mejoran con el uso de la amantadina. Por lo tanto, lo utilizamos en otras etapas de la enfermedad para ese tipo de síntomas. Y pues en Estados Unidos ya los anticolinérgicos casi no se usan. Nosotros tenemos disponible el trihexifenidilo y la benztropina, pero ya no se usan porque entre agonistas de dopaminas, inhibidores de la monoamina oxidasa y levodopa, tenemos muy buena terapia. ¿Okay? Y ahora lo que voy a hacer es que voy a prestar un poco más de atención, obviamente, a la carbidopa-levodopa. Y sucede que la carbidopa-levodopa, o sea, la levodopa es la piedra angular del medicamento, del tratamiento de la enfermedad de Parkinson. O sea, esto cambió la historia, y cuando levodopa salió al mercado, se creía que ya se había encontrado una cura para la enfermedad, y había mucha celebración en ese momento. Yo he tenido la oportunidad de sentarme a hablar con aquellos investigadores que estaban envueltos en levodopa, con levodopa en sus etapas iniciales, y ellos dijeron, bueno, vamos a tener que buscar un trabajo diferente ahora, porque ya hemos curado o hemos tenido alguna terapia fabulosa para la enfermedad de Parkinson, pero luego de ciertos años en el tratamiento de la enfermedad comienzan a suceder ciertas complicaciones. Por ejemplo, los pacientes comenzaban a tomar el medicamento, y vamos a decir que el paciente tomaba la carbidopa-levodopa 25-100, una tableta 3 veces al día, pero luego de año y medio, 2 años, necesitaba tomarla 4 veces al día. Luego de eso, 1,5 tableta 4 veces al día, luego 2 tabletas, y lo que se notaba inicialmente era que la duración del medicamento cada vez se hacía más corta, y luego de eso que los pacientes desarrollaban las disquinesias, que es la corea que se ve que es inducida por levodopa. Y uno de los challenges, de las dificultades más grandes, encontrar una manera de que el paciente puede tomar carbidopa-levodopa más frecuente. En los Estados Unidos, la carbidopa-levodopa viene el 25-100, que son 100 miligramos de levodopa, y viene también de 25-250, que son 250 miligramos de levodopa. Ahora, sé que tengo muchos compañeros que viven en Latinoamérica, donde solamente tienen disponibles
el carbidopa 25-250. Muchas veces vemos que estos pacientes tienen una mejoría formidable en cuanto a los síntomas de la enfermedad de Parkinson, pero desafortunadamente unos 4, 5, 6 años en la enfermedad comienzan a desarrollar las fluctuaciones motoras y las disquinesias, que suelen ser bastante fastidiosas. Cuando la enfermedad sigue progresando, esto es lo que sucede. Les voy a mostrar esta gráfica que es muy interesante. Aquí lo que vemos son los cambios en la respuesta a levodopa que experimenta un paciente de Parkinson a través del tiempo. Y lo que voy a hacer es que voy a prestar atención aquí a la primera parte, a la primera ventanilla. Y básicamente aquí lo que tenemos es una gráfica que demuestra los niveles en el plasma del levodopa y el tiempo en el eje de X. Y aquí lo que tenemos es la ventana terapéutica de levodopas. Por lo tanto, los pacientes a tiempo cero, digamos que estos son las 8 de la mañana, se toman la primera dosis del medicamento, el medicamento se disuelve, se comienza a absorber, y ya cuando llega a este punto, a este umbral, el paciente comienza a recibir el beneficio de la enfermedad. Y yo sé que eso está sucediendo porque generalmente al paciente se le ponen los ojos cristalinos, medio llorosos, y los pacientes abostezan cuando ya el levodopa está comenzando a funcionar. Tenemos que el paciente experimenta esa mejoría. Si le damos mucho al paciente, lo que vamos a ver es que se puede entrar a la ventana donde el paciente desarrolla disquinesias, pero como la ventana terapéutica es tan amplia inicialmente, pues el paciente resulta tener una buena mejoría. Pero mientras la enfermedad avanza, lo que vemos es que esa ventana terapéutica se va achicando, se va haciendo mucho más pequeña. Por lo tanto, el paciente pasa más tiempo en el estado off, que es cuando el paciente está asintomático, recibe mejoría, desarrolla algunas disquinesias, nuevamente mejoría, y el paciente nuevamente va al estado off. Y mientras la enfermedad sigue avanzando, ya vemos que la terapia, que la ventana terapéutica es muy pequeña, y muchas veces los pacientes, para poder mantener los síntomas controlados, evitando el periodo off y evitando las disquinesias, lo único que pueden hacer es aumentar la frecuencia con que toman el medicamento. Ellos toman dosis más bajas, mucho más frecuentes. Yo tengo pacientes que toman la levodopa cada 3 horas, cada 2 horas. He visto algunos pacientes que la toman cada hora. Y es cuando el paciente está en esta etapa de la segunda ventana a la tercera ventana que tenemos que hablar de cuáles son las próximas terapias que podemos utilizar en el paciente. Y ahí es donde voy a pasar ahora para comentarle las 2 terapias principales que se utilizan en los Estados Unidos. La terapia número 1 es el Duopa. Y el Duopa es básicamente una infusión de carbidopa levodopa. Es un gel de carbidopa levodopa. El paciente, donde tenemos acá la letra A, le llamamos el cassette, que es un reservorio de la carbidopa levodopa. Hay 2000 miligramos de levodopa. Tenemos la bomba que causa la infusión, y tenemos un tubo PEG que internamente tiene una extensión que va directamente al yeyuno, y de esa manera lo que hace es que hace el delivery del medicamento, lleva el medicamento a la parte del estómago donde se absorbe, y esto lo que hace es que provee al paciente una infusión continua. Cada minuto el paciente recibe, en la mañana el paciente lo enciende, recibe una dosis alta donde el paciente recibe los síntomas, y luego cada minuto recibe una dosis pequeña de carbidopa levodopa. Obviamente el obstáculo de esta terapia es que el paciente necesita tener el tubo en el estómago. El paciente sigue comiendo por boca, y todo lo que se hace por boca el paciente sigue haciéndolo, y solamente se utiliza ese tubo para la infusión de la levodopa. Esta terapia lleva unos año y medio, 2 años. Yo comencé a trabajar con la Duopa en el año 2008. De hecho, nosotros tuvimos los primeros pacientes en Estados Unidos que comenzaron en Duopa, y estos pacientes, a la verdad, que han tenido un beneficio extraordinario. Es increíble cuán bien estos pacientes hacen en el carbidopa levodopa de infusión,
El problema es el costo del medicamento. Estamos hablando de que esto cuesta casi $5,000 para tener esta infusión al mes. Ese es el costo en los Estados Unidos, lo que hace esta terapia desde el punto de vista de accesibilidad bastante difícil para muchos pacientes de obtener, pero ya obviamente muchos seguros médicos comenzaron a cubrirla. Y el otro tipo de terapia invasiva es la terapia DBS. Y cuando yo hice mi fellowship en movimientos anormales, básicamente me dediqué a hacer estimulación cerebral profunda. Yo hice mi fellowship con el doctor Michael Oku y Kelly Ford de la Universidad de la Florida, y hacíamos entre 2 y 3 casos de estimulación cerebral profunda, y básicamente aquí lo que hacemos es que ponemos un electrodo en un target, en un objetivo en el cerebro, generalmente el tálamo, el núcleo subtalámico o el globus pallidus interno. Y pues esto provee un beneficio, un control de las disquinesias, control del temblor, de la lentitud en los pacientes de Parkinson, y provee una ventaja por encima de las terapias de lesión, la subtalamatomía y palidotomía, porque el problema con la palidotomía y la subtalamotomía es que pacientes podían tener problemas con el lenguaje, o sea, al hablar, mucha dificultad, y esta terapia DBS es una terapia, podríamos decir algo virtual, donde se causa una lesión, pero básicamente todo es hecho por el sistema eléctrico, o sea, no es una lesión formal, es una lesión virtual. El paciente tiene un electrodo insertado con una cablería y un programador, un generador. Aquí está la batería que uno programa, que provee la terapia para mejorar los síntomas de temblor. O sea, esta es una terapia automática, funciona muy bien. Comparado con la Duopa, esto provee libertad para el paciente. O sea, no hay que estar cargando la bomba, no hay que estar haciendo nada por la mañana. La terapia está encendida todo el tiempo y el paciente recibe esta continuidad en el tratamiento. La Duopa, que es el tratamiento que le comenté anteriormente, es una terapia que se utiliza por un periodo de 16 horas al día, de 7 de la mañana a 11 de la noche, por ejemplo. A las 11 de la noche el paciente se lo quita para poder dormir, y por la mañana comienza la terapia y vuelve a conectar un cassette con la bomba nuevamente en el tubo PEG. Con DBS esta terapia está disponible todo el tiempo. Lo que sí, cada cierto tiempo hay que cambiar la batería del generador. Estamos hablando de unos 4 a 7 años. Ahora los nuevos generadores, la nueva generación, son recargables. Obviamente no es tan ideal como quisiéramos, pero sí le ahorra al paciente tener una cirugía. Terapias que vienen en el futuro, al menos aquí en Estados Unidos, aunque es disponible en Europa, es la apomorfina. La apomorfina es una infusión del agonista de dopamina que provee un beneficio fabuloso para el paciente. El problema es que, siendo un agonista de dopamina, el paciente va a estar sujeto a los efectos secundarios de un agonista de dopamina. Y la otra terapia que está ahora mismo en investigación, una compañía de Israel con el nombre de Neuroderm, es, aquí vemos esta infusión de carbidopa levodopa que necesita un PEG-J, o sea, un tubo intestinal. Neuroderm ha logrado crear una solución de carbidopa levodopa subcutánea, y esto para mí va a cambiar el curso de la enfermedad de Parkinson, porque básicamente lo que va a hacer es que el paciente se diagnostica, se puede comenzar en esta terapia de infusión, no requiere ninguna cirugía, es un procedimiento que se hace en la clínica, no va a tomar más de 5 minutos, y el paciente recibe una infusión continua de levodopa 4 veces, 24 horas al día, y pues cada cierto tiempo, cada 3 o 4 días, lo que hace es que cambia externamente el reservoir de donde está guardada la carbidopa levodopa, y continúa el tratamiento. Esto es algo que está ahora mismo en etapa fase 3 de investigación.
La parte difícil es que parece que está causando un poco de irritación en la piel, por lo tanto eso hace que haya un límite en la dosis, o lo más que se le puede dar a un paciente al momento como está creado son 800 miligramos de levodopa al día. Más de eso, la incidencia de irritación en la piel comienza a aumentar, lo que es uno de los obstáculos. Obviamente la compañía está trabajando en la fórmula para ver si pueden evitar este problema. ¿Okay? Así que ya estamos un poco más de la una. Voy a pausar aquí. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto la puedo contestar.